Volvemos con otro vídeo sobre el fútbol modesto de Inglaterra y hoy os vamos a hablar de un equipo muy molón, el Leyton Orient. Bueno, Ilie, qué ilusión hacer este vídeo, porque por dos razones. La primera, porque siempre habíamos tenido muchas ganas de hablar del Leyton Orient, y lo segundo, porque tengo que decir que tenemos una comunidad maravillosa, porque el otro día me fijé en varios vídeos de equipos pequeños, de equipos fuera del Big Six, ya sean de Premier, de Football League, incluso fuera de Football League, y tienen varias visitas. Y creo que es un esfuerzo. Por nuestra parte, nos encanta hacer ese tipo de vídeos, pero si no hubiera gente al otro lado interesada en ver esos vídeos, no tendría ningún sentido. Así que os agradecemos mucho que vídeos como, por ejemplo, del Barrow o de Glenn Tamplin, pues tengan tanto interés. Sí, a mí la verdad es que esta parte de labor didáctica me encanta. Me encanta. Y descubrir nuevos clubes a la comunidad y nuevos clubes además molones como Leyton Orient, que es un club que a mí siempre he dicho que me encanta. Es un club de Londres, hablaremos por supuesto en detalle, en profundidad sobre Leyton Orient, pero es un club muy chulo, es un club del que me podría hacer fácilmente aficionado. Sí, yo creo que después de este vídeo muchos vais a decir, ostras, es un club que Tengo un nuevo equipo en Londres. Apetece hacerse. Y de hecho hemos estructurado este vídeo en base a 10 puntos por los que el Leyton Orient se puede convertir en vuestro nuevo equipo preferido. Así de fácil, así de claro. 10 puntos, no, 3, 4, 5, 6, 7... Se ha hecho ese esfuerzo. 8, 9 y 10. Claro, 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos por los que el Leyton Orient se puede convertir en vuestro nuevo equipo, ya sea preferido o vuestro nuevo equipo en general, pero os vamos a demostrar por qué el Leyton Orient mola tanto. Cuidado, que no son 9 ni son 11. No, son 10. Son 10. Me gustaría hacer incidencia en el hecho de que son 10, concretamente 10. Sobre todo porque... Podrían haber sido 14. O podrían haber sido 7, pero y sobre todo se ha hecho un esfuerzo titánico. Exacto. Por yo quiero destacar... lograr que el número exacto fueran 10. Porque yo sobre todo quiero destacar la pedrada de hacer todo el guión y de repente decir, son 9. Son 9. Que son cuidado, 9. Te digo una cosa, también 11 es un problema, porque dices, ¿cuál dejo fuera? Claro. No, por suerte ha habido que añadir. Ya. De hecho, luego te reto a ver cuál de todos ha sido el añadido. Que también te digo una cosa... El 10 está sobrevalorado. Hombre, el 9... No, número redondo. Bueno, el 9 también es un número redondo. ¿O no? ¿No es redondo el 9? Y redondo es este puñetazo que te voy a dar también. Como que número redondo. Pues ¿cuál es tu número favorito? El 8, que es... Top 3 números. El 8, que es doblemente redondo. ¿El 8 es tu número favorito? Sí, aunque con el tiempo... El 8 si lo pones así es el infinito. El 8 siempre había sido mi número favorito y luego en el fútbol fue evolucionando hacia el 2. Pero claro, yo he llegado a llevar, siendo central, el 8, que es un insulto a la numerología. En cambio el 2 es central aguerrido, central que no sube a rematar porque no sabe controlar el balón. A mí se me ha gustado el 6. ¿El 6? Sí, no sé pues creo que es el número que a menos personas le gusta, ya, el 6. Me gustaba el verde y el 6. ¡Uy, qué bien, macho! O sea, eres todo lo que odio en la vida. No me gusta nada el verde y no me gusta el 6. ¿Qué pasa? Ahora me gusta más el azul, ¿eh? He cambiado. Vale. En cambio el 6 sigue siendo mi número... También me gusta... Mi color favorito es el amarillo mostaza. Amarillo mostaza, ¿no? Muy bien. No, en cambio no hay ningún problema con tu color favorito. Ningún problema. Todo muy bien. Todo muy bueno, bien. Muchachos, vamos a empezar con... por cierto, ¿te gusta el rojo? Leyton Orient, rojo. Sí, rojo es bonito, ¿eh? Además, tenemos una camiseta de Leyton Orient. Es cierto, aunque es azul. Me cago en la leche. Pues mira, no vale para porque esta, tenemos un miembro de la comunidad que entrena en el fútbol base de Leyton Orient. Es verdad. Bueno, muchachos, pues vamos a empezar con los 10 puntos por los que os contamos que el Leyton Orient es un club especial en todos sus sentidos, en bonito, en surrealista, en todo. Y el primero de todos es algo que es ineludible a la hora de elegir equipos. Esto lo decimos muchas veces. Gente que dice, no tengo ningún equipo en el fútbol inglés, ¿qué me recomendáis? Hombre, una buena idea es que sea londinense. Así que el primer punto de todos es que el Leyton Orient mola mucho porque está en Londres y porque tiene un estadio curiosísimo, Ilie. Sí, efectivamente, está en el este de Londres, aunque no es por eso que se llama Orient. Ya luego os que contaremos. Orient es el este, pero no es por eso que debe su nombre. Su estadio, que es Brisbane Road, que es un nombre molón también. Mola. Luego le han puesto nombres patrocinados y tal. Brisbane Road. Brisbane Road, que es un estadio curioso porque en cada esquina tiene pisos residenciales que dan al campo. Y vosotros diréis, ¿y estos pisos residenciales de dónde salen? Bueno,
vendieron esos terrenos, esas partes del terreno de las esquinas, para financiar la construcción de las gradas más modernas. Y así es como hay varias terrazas, ¿no?, en los pisos que da vista al campo. Es decir, hay gente que se puede salir al balcón. Exacto. Y decir, bueno, pues yo me voy a ver aquí al Leyton Orient a ver cómo le va. Pero realmente es un estadio que deberíais ir a ver porque, por ejemplo, en España tenemos el ejemplo del Rayo Vallecano, del Eibar, que desde pisos se puede ver el campo. Pero en este caso, los pisos están integrados en el campo, están en los corners. Y eso es algo que realmente yo creo que hace que el estadio sea prácticamente único en Inglaterra y hay muy pocos en el mundo, no se me ocurre ninguno, con esta circunstancia. Y además tiene una gran ventaja, estos si sois propietarios o alquiláis uno de estos pisos, tiene una enorme ventaja, que es que a diferencia de lo que sucede en el terreno de juegos, en las gradas, donde no se puede beber alcohol, ahí sí puedes beber alcohol. Así que podríamos decir que el Leyton Orient es uno de los pocos clubes, yo diría el único club profesional inglés que te permite tomar alcohol mientras ves el partido. Efectivamente, a no ser que seáis y Leoleart en Bramall Lane, el estadio del Sheffield United, que se metió debajo del abrigo una botellita de cerveza y casi nos echan a todos del estadio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por supuesto, esta circunstancia tan curiosa del estadio ha significado varios cánticos por parte de aficiones rivales y de hecho hay uno muy típico y es el que le dedican los aficionados a esos espectadores desde sus balcones que les gritan algo así como os vemos limpiar desde aquí. Nos vemos pasar el aspirador. Hay una anécdota curiosa que en un partido de FA Cup contra el Arsenal, si no me equivoco, en un partido de FA Cup que marcó el Leyton Orient y tenía pinta de ser un cup set de estos contra un equipo mayor, enfocaron a uno de los aficionados celebrando un gol en uno de esos balcones, en una de esas casas. Resulta que el aficionado llevaba una camiseta del Manchester City. Es como, joder, para una vez que enfoco y encima va con la camiseta del Manchester City. Bueno, muchachos, ya veis que es un estadio muy chulo, que además está en Londres, es perfecto para ir a visitarlo varias veces por, evidentemente, todo el flujo turístico y la cantidad de aviones que van a Londres, pero atención, Ilio, porque estar en Londres no siempre es garantía de éxito o de comodidad, porque también el Leyton Orient últimamente se la han liado gracias a estar en la capital inglesa. Claro, porque el problema de estar en Londres es que tienes muchos clubes cerca y clubes que también juegan sus partidos, entonces digamos que la actividad de los clubes vecinos puede interferir en tus propias actividades. Y esto es precisamente lo que sucedió el año pasado, porque el Leyton Orient acabó pospusiendo un partido suyo por miedo a recibir una avalancha de aficionados del Ajax. ¿Qué dices? A ver, un segundo, déjame pensar qué circunstancias pueden producirse para que el Leyton Orient cancele un partido por miedo a los fans del Ajax. Bueno, os lo vamos a explicar. El caso es que el Ajax jugaba contra el Chelsea en Champions League, pero la UEFA decidió, para evitar altercados, que los fans del Ajax fueran a Stamford Bridge, porque se habían producido varios disturbios en desplazamientos anteriores de los fans del Ajax, pero claro, estos fans del Ajax ya tenían sus billetes de avión. Hombre, y el hotel y todo. Claro, lo tenían todo comprado. Entonces dijeron, a ver, un segundo, no podemos entrar en el campo del Chelsea, pero ya tenemos billetes para Londres. Escúchame, Van der Meyden, métete en Google y busca partidos fútbol en Londres. Claro. ¿Cuál fue el problema? Pues que encontraron un partido del Leyton Orient contra el filial del Brighton para el Football League Trophy, que es el trofeo más irrelevante del mundo. Evidentemente, que lo ganó el Hungerville, ¿eh? Bueno, eso es cierto, también es verdad. Más allá de que lo ganara el Hungerville, es un trofeo que tampoco es bastante relevante. Y el Leyton Orient se encontró con la petición de casi 2.000 aficionados del Ajax que querían ir a ver ese partido y a liar la parda. La policía, al darse cuenta, le dijo al Leyton Orient que ni hablar, que ese partido había que posponerlo unos días y así los fans del Ajax no iban. Pero ¿cómo habría molado ver a 2.000 aficionados del Ajax de repente en un partido del Leyton Orient? Cuidado que habrían hecho buena taquilla, ¿eh? Bueno, y la que habrían liado. Sobre todo porque contra el filial del Brighton había 5 aficionados. Pero tú imagínate a los chavales del Brighton diciendo, yo no quiero estar aquí, que están quemando el estadio. Y un breve apunte final sobre el tema del estadio del Leyton Orient. Cuando el Estadio Olímpico de Londres salió a subasta o a licitación, uno de los clubes que se presentó junto con el Tottenham y el West Ham para ser los inquilinos del Estadio Olímpico fue el Leyton Orient, que proponía compartirlo con el West Ham.
y de hecho acabó impugnando el proceso y tuvo que repetirse, porque el Leyton Orient dijo, aquí ha habido trampas, había habido trampas, es cierto, y el Leyton Orient, pues bueno, pues podría haberse mudado al Estadio Olímpico. Y qué huevos tiene el Leyton Orient, que no lleva apenas gente a su estadio y dice, venga, el Estadio Olímpico. Eso también mola bastante como club, es decir, un momento, y lo compartimos con el West Ham. El West Ham diciendo, a ver, yo voy a llevar 60.000 personas, vosotros 5.000, pero da igual, pero seguro que gritamos mucho. Pues ya veis, el Leyton Orient que tiene más moral que el Alcoyano. Segunda razón por la que el Leyton Orient es un club que mola mucho. Esta me encanta, y es que se llaman como les da la gana. Sí, sí. Atención, porque en el tema de la nomenclatura, el Leyton Orient es un club que no tiene demasiado sentido. Y si te parece, Ile, empezamos por el escudo. Y es que en el escudo, la fecha que aparece en 1881 no es del club de fútbol. No, efectivamente, porque el origen del club está en los miembros del Glyn Cricket Club, que fue fundado en 1888. El club de fútbol... En 81. 1881. El club de fútbol no se fundó hasta 1888, es decir, 7 años más tarde, como en muchas partes de Inglaterra, para hacer deporte durante el invierno. Ya sabéis que el cricket pues, es un deporte de verano, entonces todos estos clubes decían, oye, tenemos aquí el campo, tenemos jugadores durante el invierno, ¿qué hacemos? Pues no podemos jugar a cricket. Bueno, pues juguemos al fútbol. Y el caso es que la fecha que aparece en el escudo del equipo de fútbol es 1881, que dices, no estabais jugando a fútbol en esa época. Da igual, al Leyton Orient ya veréis que le da un poco igual todo, básicamente. No estabais jugando al fútbol. Curiosamente, a pesar de eso, es el segundo club más antiguo de Londres que actualmente está en el fútbol profesional. Sí. El primero es el Fulham, pero ya veis que es un club antiquísimo Sí. y también es una buena razón para seguir al Leyton Orient. Sí, más antiguo que Tottenham, West Ham, Arsenal, Chelsea. Además de eso, muchos os estaréis preguntando seguramente Brentford, Crystal Palace. por qué se llama Orient. Wimbledon. Vas a seguir porque a lo mejor Charlton. te puedo tirar el receptor está en la cabeza. Ya para decirlos todos. ¿Por qué se llama Millwall. Leyton Orient? Queens Park Rangers. Ya está. Ojalá hubiera lejía aquí Ya está. para verme entera. Estábamos diciendo que por qué se llama Leyton Orient, porque es un sufijo, el de Orient, que no lo hemos visto en ningún equipo, que estamos acostumbrados a City, Rovers, Wanderers. Bueno, pues resulta que el Leyton Orient se llama Orient no necesariamente porque está en la parte este de la ciudad, sino por un fundador del club, uno de los miembros fundadores del club, concretamente Jack Dinning, que trabajaba en la Orient Steamship and Navigation Company, básicamente una compañía de transporte marítimo. Estaba inspirado tanto en el nombre de la compañía como en uno de los últimos modelos que había sacado de barcos la compañía, el SS Orient, y propuso ponerle Orient al equipo. Pero me gusta mucho la flipada de decir, oye, no sabemos con qué acompañar esto, pues vamos a llamarle Orient. Bueno, es molón. Ya sabéis que muchos clubes en sus inicios, bueno, pues lo deben a empresas. Sí. A empresas. En este caso, pues uno de los miembros del club pues trabajaba en esta compañía, pero pues el West Ham es lo mismo, el Millwall también trabajaba en los astilleros, el Crystal Palace eran trabajadores que construían el Palacio de Cristal y así... Y de pues, hecho el West Ham empezó llamándose Thames Ironworks. Exacto, Así que era el nombre de la empresa. Y además pues, se dio esa circunstancia curiosa de que además el club estaba en el este de Londres, así que Orient pues encajaba. Porque claro, tú imagínate que hubiera sido la South Steamship and Navigation Company y el club hubiera estado, por ejemplo, en el norte. Se te tuerce. Dices, aquí hay un problema. Se te tuerce. Aquí no hay ninguna coherencia. No, es que no este tiene club está sentido. condenado a la muerte y a la extinción y a la bancarrota y a que ardan todos en el infierno. Claro, el Southampton no puede ser el Por Northampton. vulnerar los puntos cardinales. Tú imagínate, Southampton Puntos cardinales fuese... son sagrados, ¿eh? Bueno, eso es verdad. Top 3 de puntos cardinales. Hombre, yo creo... A ver, yo te diría que soy más de norte que de sur, eso ya lo sabes. Eres más de norte Yo que soy de más sur. de fresquito que de calor. Más de norte que de sur. Fíjate que yo soy muy de este. Y del otro. ¿Y por qué? ¿Por qué del este? No sé, pues me mola. Me mola más, por ejemplo, la conferencia este de la NBA que la oeste. Yo ¿Qué también. pasa? No, yo también, Pues ya yo está. también. Siempre se ha dicho que a la conferencia este se meten menos puntos. ¿En serio? La conferencia este de hace unos años era Porque como defendemos mejor. la dura... Porque defendemos mejor. Houston. Es que en el oeste les da todo igual. Eso es verdad. No defiendas, pasa. Mierda. Más Detroit Pistons y menos Houston Rockets. Ya está bien, hombre. Bueno, además de eso, además del nombre de Orient, también nos hace bastante gracia por qué se llaman The O's, porque iba a decir pronombre, bueno, el apodo del equipo es The O's, y básicamente eso viene de que en sus inicios jugaban con camisetas rojas y atrás, en la espalda, en el lugar donde luego ya irían los dorsales, llevaban una O gigante de Orient, y por eso se llaman los O's. Que
que también se podría haber interpretado como que llevaban todos un 0. Es verdad. Todos lucían un 0 en la Es camiseta. verdad, que era pues las aspiraciones del equipo, como Efectivamente. ya veremos más adelante. Pero lo cierto es que el club ha cambiado mucho de nombre a lo largo de su historia. Sí, y eso es algo también que nos mola destacar en cuanto a que se llaman como les da la gana. Sí. Porque empezaron como Orient, sin más, y luego se transformaron en Clapton Orient 10 años después de la fundación del club de fútbol. Me gusta mucho que en la propia historia del club, en su web, dicen que se ponen Clapton porque el distrito había ganado cierto prestigio en los últimos años y así a lo mejor les hacían más caso. Bueno, pues mira, pues muy bien, pues Clapton Orient. Hasta que finalmente, después de trasladarse a la zona del Leyton, pasaron a llamarse Leyton Orient. Siempre habían sido el Orient. Bueno, ahora estamos en Leyton, pues Leyton Orient después de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho también esto, que Sí. En varios momentos de su historia han estado a punto de cambiarse el nombre. De hecho, se ha barajado esa posibilidad. Y entre los candidatos estaba, atención, nombres tan modernos como London City. Que no sé si habría sido una catástrofe o genial, London City. A mí no me desagrada London City, ¿eh? London City. Atención a esto, Homerton Rangers. ¡Buah! Espectacular. No lo veo. Y atención, Clapton Hornets. Clapton Hornets. Que Que esto ya esto sí que es de, señores, nos vamos a la conferencia de la Claro, NBA, claro, somos los claro. Clapton Hornets y bola ¿Quiénes son los Hornets? ¿De dónde son? Charlotte. Charlotte Hornets. Y antes eran New Orleans. Ya no me acuerdo de New eso. Orleans eran los New Orleans Hornets, luego los Charlotte Bobcats pasaron a ser los Charlotte Hornets y atención, Te aviso, está a punto de explotarme la cabeza. O sea, si metes un nombre más, pero atención, no, reviento. es que me falta uno meter el peor de todos. Y New Orleans, después de dejar de ser los Hornets, pasó a ser los Pelicans. Los, ¿Qué dices? los Pelícanos de Pero ese Nueva equipo no Orleans. existe, ¿no? Los Pelícanos de Nueva Orleans, por supuesto, un equipo que no gana nada, pero por mérito propio. Hombre. ¿Cómo vas a ganar algo llamándote pelícano? ¿A quién le gusta un pelícano? Un pelícano es un pájaro con papada, es una mierda. Sí, un pelícano. Sí, sí. Bueno, muchachos, ya veis que el Leyton Orient durante toda su historia se ha llamado como le ha salido a las Sí, bolas. sí. Y eso también nos gusta bastante. Otro punto más por el que nos gusta mucho el Leyton Orient es que es un equipo que se ha levantado tras tragedias. Y esto es muy interesante porque esto Sí. también habla de un club que en las malas ha sobrevivido e incluso yo creo que esos tiempos hacen comunidad. Hemos destacado 3 momentos y uno de ellos, Ilie, tiene que ver con una historia de la que se siente muy orgulloso el Leyton Orient, la Primera Guerra Mundial y todos los que batallaron en ella. Sí, porque en la Primera Guerra Mundial se formó un batallón de futbolistas, jugadores de clubes de fútbol que formaran parte, se aglutinaron en el mismo batallón y de hecho recibió el nombre de Footballers Battalion, el batallón de los futbolistas. Y el Leyton Orient fue el club que aportó más miembros a ese batallón con 41 concretamente. 41, lógicamente, para que se lo plantee, entre jugadores y miembros del club. Sí. Miembros del staff. y demás. De esos 41, 3 fallecieron en el campo de batalla y varios más pues quedaron incapacitados para la práctica del fútbol a causa de las heridas recibidas durante el transcurso de la contienda. Y me gusta mucho esto porque el rey Jorge escribió una carta al club destacando que, atención a esta frase, ningún otro club de fútbol había pagado un precio tan alto por su patriotismo. Y es algo que a día de hoy, en 2020, todavía el Leyton Orient es una de las cosas que con más orgullo pasea el haber sido un club que ayudó a su patria cuando lo necesitaba en la Primera Guerra Mundial. No solo eso, sino que también es un club que ha estado al borde de la desaparición por problemas económicos varias veces. Y fijaos que a lo largo del tiempo, en varias décadas, en el año 66 llegaron a pasear por la zona del estadio lo que se conoce como... ¿Cómo se conocía el...? Son buckets, No, pero son cubos. sí, pero era... no sé si los money buckets o algo así, algo por el estilo. Simplemente era básicamente pasar cubos en la que la gente echaba dinero para intentar salvar al club. Es que recordaréis que en los inicios del fútbol se cobraban las entradas. La gente entraba, no había un control de taquilla. La gente entraba a ver los partidos, se pasaba un cubo y la gente iba poniendo dinero. Y así lo hicieron para recaudar No sé dinero si era- en el 66. Es que no me acuerdo de la expresión, no sé si era o penny buckets o algo así, porque echaban pennies o algo por el estilo. Puede ser. Y luego en 1995 fue puesto a la venta por 5 libras. 5 libras, ya el volumen de deudas era tal que se puso a la venta el club por solo 5 libras para que alguien se hiciera cargo y la verdad es que sobrevivió de milagro. Sí, ahora, si tenemos que hablar de supervivencia y de que estuviera a punto de desaparecer, tenemos que hablaros, Ilie, de Francesco Becchetti. Francesco Becchetti, el Madre mía, Becchetti. peor dueño de la historia del club. Hemos hablado en varias ocasiones de este caso. Becchetti compró el club en 2014, justo cuando el Leyton Orient acababa de perder la final del playoff de ascenso a Championship. Es decir, que compró un club
que había estado a punto de llegar a la segunda división. Bueno, Becchetti, pues... 2014, ¿eh? 2014. Becchetti, pues no invirtió dinero. La verdad es que el muchacho, pues no, sea porque no lo tenía o porque no le dio la gana, pues no invirtió dinero en el club. Y en solo 3 años pasó de jugar un partido para ascender a segunda a acabar con sus huesos en quinta división. Impresionante. Fuera de la Football League, en solo 3 años. Hombre, tiene bastante mérito. Tiene bastante mérito. Eso que se conoce como caída libre, sí, salto al vacío, en lo que sea... despeñarse por un precipicio. Claro, Becchetti padre, le dijo a Becchetti, hijo, en lo que sea, pero el mejor. Y dice, pues en ser un desgraciado. Pues ahí está. Pues el mejor de todos. Hombre, un éxito absoluto. Un éxito absoluto porque en 2015 descienden a League 2 y en 2017 ponen fin, atención, 112 años en la Football League y los manda a National League. Os podéis imaginar cómo se puso la afición de Leyton Orient, que eso también nos gusta enseñaros la reacción de la afición de los Ous. De hecho, en el último partido de aquella temporada del descenso a National League en casa, la afición boicoteó el partido y en el minuto 85 saltaron todos al campo para hacer una sentada que acabó con la suspensión del partido hasta que un tiempo después se tuvo que jugar el final del partido a puerta cerrada. La buena noticia, que en ese verano, tras el descenso a National League, Becchetti finalmente desaparece porque acaba comprando el club uno de los dueños más molones que te puedes imaginar, porque te viene el CEO de Dunkin' Donuts, que además es aficionado desde que era pequeño del Leyton Orient, y salva el club. Increíble, Dunkin' Donuts. ¿Y sabes quién es también fan de Leyton Orient? Muy fan de Leyton Orient, el autor de Turf Wars. Es un periodista que es hooligan de Leyton Orient. Hay mucha gente que es fan de Leyton Orient, que es un club que tiene poca visibilidad, pero que en cambio es un club muy tradicional, con mucha historia. De este vídeo. Y que, hombre, ahora tendrá una masa de seguidores absolutamente brutales. De hecho, al final tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué mensaje le vamos a enviar al Leyton Orient en las redes. Y ojo, porque luego os tenemos que contar cómo gestiona las redes el Leyton Orient, que eso también mola bastante. El caso es que después de que lo comprara el CEO parece que digo el CEO, de Dunkin' Donuts, gracias... Bueno, no sabemos si es feo. ¿Tú le has visto foto o no? No, pobre señor, no es feo, es normal. Vale. Después de que Dunkin' Donuts entrara a endulzar el Leyton Orient, ahora el Leyton Orient ha vuelto a la Football League. Sí, ha conseguido volver a la Football League. El Leyton Orient ahora mismo está en League 2. No ha empezado especialmente bien la temporada. Bueno, lleva 5 partidos, creo que ha ganado 1 de 5. No son cifras arrolladoras, en todo caso. Pero hay gente peor. Pero yo creo que se va a salvar. Yo creo que se va a salvar. Y hablando de tragedias, que es un poco este apartado de los 10, no podemos no nombrar el fallecimiento de Justin Edinburgh, que fue precisamente el artífice de ese regreso a la Football League y que falleció de forma trágica. Sí, después de ese verano en el que por fin echan al maldito dueño italiano, fichan a Justin Edinburgh cuando, atención, con el anterior dueño habían tenido en un espacio de 3 años una decena de entrenadores, una auténtica locura. Pues llega Justin Edinburgh y en solo 2 años, en 2019, los devuelve a la Football League, que es el sitio al que pertenece el Leyton Orient. Bueno, pues fijaos lo que es la vida, que en ese verano, cuando ya se preparaban para volver al fútbol profesional, de un infarto fallece Justin Edinburgh, que por cierto también es una leyenda del Tottenham, donde jugó un montón de años. Antes de empezar la temporada, es decir, él ascendió el club de quinta a cuarta, de National League a League 2, y antes de empezar la temporada, después de ese éxito, no pudo llegar a saborear, digamos, la temporada en League 2 porque fallece de un infarto fulminante. Luego el club decide poner en su honor una de las gradas, decide bautizarla con su nombre, la Justin Edinburgh Stand, y bueno, y luego el club, pues claro, tuvo que, digamos, superar este trauma de decir, oye, el entrenador que nos ha ascendido ha fallecido de repente, necesitamos un entrenador nuevo y salvar la categoría. Ese vestuario, macho. Y finalmente lo logró, que también tiene mucho mérito y es un ejemplo de entereza para lograr, digamos, superar unas circunstancias tan adversas y mantener la categoría. Y no solo a nivel de 2019-2020. Os podéis imaginar, no solo a nivel de vestuario, la gente por lo general. Además, ¿te acuerdas el día que se dio la noticia? Me acuerdo que fue un golpe, la gente de Leyton Orient destrozada, porque era
le tenían muchísimo cariño, Sí. como es lógico. Pero me gusta este punto de ver cómo el Leyton Orient es un equipo que las ha pasado de mil colores y muchos muy oscuros y ha conseguido mantenerse hasta el día de hoy vivo. Vamos ahora con otro punto por el que el Leyton Orient puede ser vuestro equipo favorito, y es un pasado con nombres ilustres. Sí. Hemos recogido varios nombres ilustres del fútbol mundial y del fútbol inglés, por supuesto, que han jugado en el Leyton Orient y os vais a encontrar alguna sorpresa. Los hemos dividido en varias categorías. Uno de ellos es mitos del fútbol inglés. Y aquí, Ilie, nos encontramos a dos leyendas. Sí, dos jugadores que seguro conocéis. Uno es Laurie Cunningham, que pues los que seáis aficionados del Real Madrid o de la Liga Española recordaréis de su paso por el Real Madrid, también estuvo en el Rayo Vallecano. Es verdad. Laurie Cunningham, que fue con el Leyton Orient, con quien consiguió dar el salto al fútbol profesional después de ser rechazado por el Arsenal, y después de 3 años en el Leyton Orient se fue al West Brom, que es donde ya da el salto definitivo junto a los Three Degrees, aquellos 3 jugadores negros del West Brom, que en fin, pues hacen una gran temporada y aquello ya pues le catapulta a la fama europea. Y además de Laurie Cunningham, que además acaba falleciendo en Madrid, de hecho verdad. no muy lejos de aquí, en la carretera de La Coruña, ya lo hemos Reciente. comentado más de una vez. También posiblemente el portero más mítico, quizá con Gordon Banks, de la historia de la selección inglesa. Peter Shilton, efectivamente, que se retira a los 200 y pico años del fútbol profesional en el Leyton Orient. No es ninguna leyenda del Leyton Orient porque apenas jugó, pero oye, también se retiró ahí. El siguiente apartado de nombres ilustres del pasado del Leyton Orient son grandes jugadores de la actualidad. Y fíjate, Ilie, porque entre esos jugadores que hoy conocemos en la élite han pasado por el Leyton Orient Harry Kane, que es el club en el que por fin pudo debutar como profesional, y por eso Kane le tiene mucho cariño, hasta el punto de que este año la publicidad la ha puesto él, con 3 causas benéficas Sí, en las la 3 paga él, camisetas. Pero un gran gesto que también dice mucho de la clase de persona que es Harry Kane. Me gusta además que los futbolistas no olviden a los clubes que les ayudaron. Claro. Estuvo cedido por parte del Tottenham, pero es un Igual gesto que bonito. Andros Townsend, que es otro de los futbolistas que también Sí. pasó por el Leyton Orient. Lógicamente, pues para el Tottenham es un club que tiene cerca y que, bueno, pues le resulta sencillo ceder futbolistas. Otro es John Lundstram, El pana Lundstram, buen amigo de Andrea Orlandi, por supuesto. con el que coincidió, canterano del Everton, y con quien coincidió con Andrea en el Blackpool, cuando estaba cedido ahí también Pobrecillo. Lundstram. Y otro es Steven Alzate, que es canterano. Qué curioso esto, El pero sí, sí. jugador del Brighton and Hove Albion. Y jugador de la selección colombiana. Sí. Pues Steven Alzate efectivamente es canterano del Leyton Orient, y es que pasó 5 años en la academia, y poco después de debutar ya como profesional en el primer equipo del Leyton Orient llegó el Brighton y dijo: este chaval sabe jugar al fútbol, y se lo llevó. Por cierto, otro buen ojo del Brighton, Sí. detectando talento joven. Además de esto, también en el Leyton Orient han jugado entrenadores de la actualidad de la élite, concretamente 2 que son muy del canal de la media inglesa. Es verdad. Chris Wilder, el entrenador de Sheffield United, y Dean Smith, del Aston Villa, que jugó muchos años en el Leyton Orient. Y también han pasado por Leyton Orient auténticos mitos de este canal. Auténticos mitos de este canal, y uno, como no podía ser de otra forma, es Adebayo Akinfenwa. ¡Vamos! Que estuvo solo un mes en 2003, pero Adebayo ha vestido la camiseta del Leyton Orient. Así es. Solo estuvo un mes, pero algo es algo. Y también tenemos una historia más reciente, Ilie, y es que ha llegado al Leyton Orient incluso estrellas de la talla de Yaya Touré. Sí, Yaya Touré, que estuvo entrenando durante un tiempo con el Leyton Orient para mantenerse un poquito en forma, pero bueno, pues ahí estuvo el muchacho trotando por el centro de entrenamiento del Por lo Leyton que sea, no se lo quedaron. Además de estos nombres ilustres, también queríamos destacar al más ilustre de todos. Probablemente no lo conozcáis, pero queríamos contaros la historia de Isaac van den Eyden. Bueno, ¿quién es este hombre? Isaac van den Eyden es el primer jugador extranjero en la historia del Leyton Orient, y además es un genio, porque fichó en febrero de 1914, y atención, porque en julio ya había acabado en la cárcel. Bravo, bravo, bravo. Excelente. Excelente. Isaac van den Eyden, que tardó marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses en acabar en la cárcel. Muy bien. Oye, hemos hecho un fichaje. 5 meses después, el muchacho estaba tras rejas. Sí, estaba jugando al fútbol, pero en el patio de la cárcel. En septiembre, además, para que veáis lo bien que salió el fichaje, se volvió a Bélgica porque le reclamaron para el servicio militar. Claro, Primera que por Guerra lo que Mundial. sea había una guerra mundial. Primera Guerra Mundial, Así que- 14-18, y bueno, pues digamos que fueron unos meses Hombre, agitados. turbulentos. Primero dijo: ¡Ey! Me ha fichado un equipo de Londres, me voy para allá. ¡Uy! Me han metido en la cárcel. ¡Uy! Me voy a alistar en el ejército, voy a combatir en una guerra mundial.
Isaac, pero tío... A ver... Isaac, o sea, 1914 fue un año movido para Isaac. Un año movido y no hemos podido seguir el registro vital de Isaac, pero con este historial, hombre, yo en el campo de batalla mucho no le veo durando al bueno de Isaac. Vamos con otro punto para comentaros lo mucho que mola el Leyton Orient, y este me encanta, Ilie, porque es un equipo que cuando tiene que ser duro no se anda con tonterías. Sí, hay momentos en la historia de un club o en la vida de una persona que hay que tomar medidas drásticas. Drásticas, hay que cortar de raíz los problemas. Hay que cortar de raíz ciertas actitudes. Y hemos elegido dos momentos que definen perfectamente esta actitud del Leyton Orient. Sí. Y el primero tiene que ver, Ilie, con la maquinita, con los videojuegos. A mí no me señales lo primero. Efectivamente. La maquinita. Te voy a cortar el dedo. Y además, esta historia me gusta porque empieza muy bien y acaba muy mal. Bueno, pero bueno, es que esto lo tiene todo. Un inicio muy bueno, un final muy malo y una exageración tremenda. Sí, sí. Pero me gusta, me gusta. Digamos que hay una sobrereacción en esta historia. El Leyton Orient empezó la temporada 2013-2014 en League One de forma espectacular, con 8 victorias consecutivas. O sea, el Leyton Orient, tú no te hagas daño, el Leyton Orient, o no te apagues, el Leyton Orient, claro, se las prometía muy felices, dice, vamos lanzados hacia Championship. Pero después de esas 8 victorias consecutivas, empató 2 partidos seguidos. Que tú dices, hombre, a ver, se ha ralentizado esa marcha triunfal, pero tampoco es un drama. No hemos perdido 5 partidos seguidos por 7-0. Bueno, el equipo técnico atribuyó este bajón en los resultados, bajón, a ver, cuidado, 2 empates, ¿vale? Oye, que somos el Leyton Orient, que parecemos la Brasil de Pelé. Pero ellos atribuyeron este bajón al estreno del FIFA 14 y la instalación de una Play 3 en el autobús del equipo. Ellos dijeron, ahí claramente hay una relación causa-efecto. Sí. Estos muchachos están todo el día en el autobús jugando al FIFA, así que los días de partido dijeron, hey, no vamos a desinstalar la PlayStation, que esto podría haber sido una medida, pero los días de partido no se juega. No se juega. No se juega y ya está. Hay unas declaraciones muy divertidas de un miembro del staff que el hombre está... que no se puede explicar por qué los jugadores le hacen esto. Pues a ver, es que el bus tiene Sky TV pagada, tiene una máquina de café, tiene incluso una camilla para masajes. Y estos cabrones me instalan una Play 3, macho. Es que no se les puede controlar. Pero es que al parecer incluso llegaban los tíos, por ejemplo, jugaban contra, yo qué sé, el Peterborough y se echaban el partido contra el Peterborough en la Play antes de jugar contra ellos. El auténtico problema, esto es una exclusiva que damos en la media inglesa, ¿vale? El auténtico problema fue cuando tenían que jugar un partido contra el Crawley Town, que es una distancia relativamente corta, y pidieron al del autobús que pasara por Oxford, Cambridge y Norwich. Y dijeron, pero un segundo, no coge camino. Tú hazlo. Nen, hay y que entonces, terminar. En un trayecto de media hora tardaron 7 días y medio en hacerlo para que les diera tiempo a acabar su partido. El partido aplazado. Sí, un bueno, follón. 30 personas desaparecidas que eran las que iban en el bus, la policía buscándoles. Macho, que estamos en Oxford, que nos hemos desviado. Pero atención, porque esta no es la mejor historia a la hora de que el Leyton Orient ponga rectos a sus jugadores. Hay una aún mejor. Recordaréis que en la temporada 94-95 ya os contamos antes que acabaron vendiendo el club por 5 libras. Bueno, esa temporada se hizo un documental sobre lo desastroso que era todo en el Leyton Orient. Y ese documental grabó una de las broncas más célebres, ya no solo de la historia del Leyton Orient, sino de la historia del fútbol inglés. Hablamos de la bronca que le echó John Seaton, el entrenador por aquella época, a su equipo al descanso en un partido contra el Blackpool de Sam Allardyce, que estaba por esa época entrenando al Blackpool. Estamos hablando de un precursor de Sunderland y Dai, unos 20 años antes. Pero es que, ojo, Las cámaras de este documental, que podéis encontrar y ver la bronca completa, bueno, digamos que filman una de las broncas más famosas de la historia del fútbol inglés. Y tenemos datos. En el discurso de John Seaton hay 19 fucking. En 2 minutos, 19 veces usa la palabra fucking. Que no está mal. Luego a sus jugadores los tilda de cucarachas. Que por lo que sea, pues puede ser un pelín faltón. Sois unas cucarachas. En el 95, el tema del team bonding no se trabajaba. Y diréis, oye, esto no puede ir a más. Espérame, que Seaton tenía para mucho más. Coge Seaton y hay a 2 jugadores. Bueno, hay una parte en la que está muy bien, que amenaza con alinear al filial.
en el próximo equipo, en el próximo unas partido. cucarachas y el próximo partido los va a jugar desde el filial. Pero es que Seaton amenaza con liarse a tortazos con 2 jugadores, a los cuales además anima a pelearse juntos con él, porque les dice algo así como el mítico vídeo ese del señor este español que dice venid de 1 en 1 con la cara destapada y así os voy dando. Pues este es, no, venid de 2 en 2 porque si no, como vengáis de 1 en 1 os voy a destrozar. Y además de todo, hay un futbolista al que despide en la misma charla, diciendo que estás fuera, mañana vente a mi despacho que estás fuera. Vamos a recopilar. Al qué conjunto bueno, tío. les llama cucarachas. A otro le dice, tú ya te puedes ir porque estás despedido ahora al descanso. Y a otros dos le dice, venid juntos a daros de tortas conmigo porque os voy a poner finos, ¿vale? Y venid cenados. Y venid cenados porque después no vais a poder masticar, ¿vale? Esto es lo... Hoy que hay de cenar, entrenador. Resumen, salieron en la segunda parte, salieron 3 jugadores, porque claro, a 2 los noqueó, otro estaba despedido. El resto requirió atención psicológica. Claro, es que había gente traumatizada. No, había gente muy tocada. Gente diciendo, ¿cómo voy a salir al campo que acaba de morir mi compañero? Claro. Bueno, ya veis que es una de las grandes broncas de la historia del fútbol inglés, la de John Seaton. Vamos con otro punto para alabar al Leyton Orient. Eile, te animo a pensar si este es el punto que hemos incluido para llegar a 10. Hombre, tiene visos. A ver, tiene cierta Es gracia. que tengo que llegar al final. No. Sus fans se implican al máximo, es mi apuesta. Bueno, pues tengo que decir que es este. Es el que viene a continuación. Tiene gracia que un club que se llama Orient Sí. y que hace una apelación tan directa al mundo oriental No les va bien en Orient. le vaya tan mal en la India. Sí. O en todo lo que tiene relacionado con la India. Hay 2 anécdotas relacionadas con la India muy curiosas del Leyton Orient que os vamos a contar a continuación. Una es un amistoso, Ilie, que jugaron en 2001 contra la selección de la India, que acabó 1-1. Es un amistoso que, curiosamente, fíjate la repercusión que tuvo el partido. El único registro que hay de ese partido es en una web que se llama indianfootball.de, es decir, es un dominio alemán, y que además si te metes en la web, Google te salta con 200 alertas de te van a robar los datos y te van a destruir la vida. Aún así me arriesgué. Bueno, en el partido acaba marcando en la selección india el gran I.M. Viajan, el mítico delantero indio. Estamos seguros de que es su nombre porque igual lo has leído mal y lo que decía es que los jugadores del Orient viajan a la India. Viajan a la India. El caso es que Viajan les marcó un gol y dices, hasta aquí, todo bien. Bueno, Viajan es un tipo que luego, tras retirarse, participó en 15 películas de Bollywood, con lo cual al Leyton Orient le ha humillado un actor de Bollywood. Me gusta mucho el hecho de que el único registro de esto sea en una web no segura alemana. Efectivamente. Esto, por supuesto, hemos contrastado luego y efectivamente hay jugadores que disputaron ese partido que dicen, sí, jugamos ese partido. Y además cuentan historias como, por ejemplo, que en la tienda del Leyton Orient se vendían camisetas de la selección india. Y fueron un montón de personas, pero claro, jugaba de local la India, porque fueron un montón de británicos de ascendencia india a ver a su selección. India, Leyton Orient. India, Leyton Orient. India 1, Leyton Orient 1. 1, y con gol de un actor de Bollywood. Totalmente surrealista. Pero atención, Ilie, porque la siguiente historia que tenemos también relacionada con la India es aún más surrealista. Sí, la verdad es que esta es una historia que me gusta porque es absurda. En julio de 1934, ¿vale? Periodo de entreguerras, el club le hizo una prueba a un indio llamado Idan Chowdhury, nada que ver en principio con Hamza Chowdhury, Esperamos. el jugador del Leicester. El caso es que nuestro amigo Idan Chowdhury se presentó sin calzado a la prueba y nunca más se le volvió a ver. Oye, hemos ofrecido una prueba a este chico y tal, se presentó sin calzado y ya desapareció el mago. Y vosotros diréis, ¿dónde habéis encontrado esta historia? Claro, bueno, o sea, ¿por qué alguien, guarda la reseña de esto? O sea, lo mejor de todo es que esta historia te la cuenta el Leyton Orient en su web, en el apartado de historia y logros del club. Y te meten la historia del Chowdhury este que se presentó descalzo y nunca supieron nada más de él. Historia y logros del club. Una vez se presentó un indio sin calzado, nunca más supimos de él. Bueno, pues nada, pues muy bien. Bueno, muchachos, este es otro de los puntos. Ya sabéis que si eres del Leyton Orient no te relaciones mucho con el mundo indio porque no va a salir bien la cosa. No va a salir bien. Otro punto que nos gusta mucho del Leyton Orient, que son unos apasionados de la velocidad. Sí. Atención Como nosotros, al que tema. nos va la Fórmula 1.
pero a ellos les mola las dos ruedas, Ilie. Atención a las dos historias que tienen que ver con motos del Leyton Orient. Sí, esta historia la contamos yo creo en un directo. Si no, las dos, de hecho. Las dos incluso. Bueno, a principios de año se volvió viral un vídeo en el cual aparecía en el descanso en Brisbane Road una moto de Papa John's, la empresa de pizzas, que iba a entregar una pizza a una persona, a un espectador que estaba en la grada. Fantástico, fantástico. De repente había un señor en la grada y apareció una moto de Papa John's. Hola, traemos una pizza, nos ha encargado Brisbane Road, fila 3, asiento Z. Claro, tú imagínate ser un aficionado del Leyton Orient diciendo, hostia, tío, yo acepto que juguemos muy mal al fútbol, yo acepto... Pero que ya el la césped... gente pidiéndose pizzas en pleno partido, esto ya no. ¿Qué pasa, chavales? Y acto seguido miras a los de al lado, chavales, un kebab, ¿no? Nos pedimos o algo, ya que se vienen arriba. Hombre, comida india no. Esto, por supuesto, era parte de un patrocinio de Papa John's, pero que la verdad es que quedó bastante gracioso. Fue pero gracioso. claro, una vez que abres la veda, pues la gente ya se echa al monte y se echa al monte con la motillo, ¿no? Claro, efectivamente, porque cuando se produjo el ascenso a la Football League, el regreso a la Football League con Justin Edinburgh, hubo uno de los fans, normalmente las invasiones de campo se producen a pie. Normalmente se producen a pie. Normalmente las invasiones de campo no son motorizadas. No. Pero estamos hablando del Leyton Orient. Estamos hablando del Leyton Por Orient. el tema de seguridad vial, sobre todo, ¿no? A ver, de vidas humanas. Digamos que una invasión de campo no hay mucha coordinación, no es como una calle donde hay pasos de cebra, semáforos. Aquí hay gente corriendo por todas partes. Entonces, por lo que sea, ir motorizado en invasión de campo puede resultar problemático. Claro, sobre todo por las personas que van a pie. Pero, pues, un fan del Leyton Orient decidió que, oye, esta invasión a mí me cansa mucho, yo prefiero ir con motor. Así que se metió con su scooter, una de estas que ya sabéis, adaptadas para persona con movilidad reducida, pero es genial ver la imagen, que ya la estáis viendo ahora en pantalla, de todo el mundo tan feliz, de forma bípeda, celebrando el ascenso, y él diciendo, chavales, yo aquí... ¿Qué pasa, peatones? Chavales, ¿dónde hay aparcamiento que yo aquí me quedo? Un crack, un crack. Vamos con el siguiente punto, ya que hablamos de los fans, vamos a meternos de lleno en el mundo de los fans. Y es que sus fans, Ilie, se aplican y se implican al máximo. Sí, es el caso de un aficionado que en 2018 había un jugador rival calentando en la banda y este aficionado, equipado con el chándal de arriba abajo, de la cabeza a los pies, se dedicó a imitar el calentamiento de este jugador rival para posiblemente descentrarle o simplemente que se le bajara la castaña que llevaba haciendo un poquito de ejercicio. Aquí hay dos puntos. El primero es el jugador. Hay muchos aquí. Hay muchos puntos, por supuesto. El jugador al que intentaba distraer, que como se puede ver en el vídeo, está todo el rato ignorando al fan del Leyton Orient. Tampoco creo que incluso si se hubiera dado cuenta de su presencia lo hubiera distraído lo más mínimo. Pero ¿a qué punto tienes que llegar, sobre todo en cuanto a ingesta de alcohol, para hacer esto, ¿no? Porque además era un tío que ya iba preparado para hacer ese ridículo claro. Vestido de arriba abajo del Leyton Orient. Es una persona que, digamos que es un ridículo premeditado. Anda, es verdad. Sí. Ridículos premeditados. Ridículos premeditados. En el momento que premeditas es peor, un ridículo... Es peor. No, porque una cosa es decir, mira, me agarra una castaña y justo iba con el chándal y empezó a hacer el panoli ahí. Pero aquí estamos hablando de una persona que ya planificó hacer el panoli. Es que me lo estoy imaginando al salir de casa. Bueno, ¿a dónde vas con esas pintas? Rupert. Madre, pon la tele esta tarde, que me vas a ver. Bueno, otro de los puntos que también queríamos destacar es que es un club con iniciativas geniales. Sí. Y esto también es algo que nos mola mucho. Hemos, digamos, agrupado un montón de iniciativas distintas para haceros ver que es un club que mola por redes sociales y también en cuanto a sus aficionados. Pero por lo general, seguir al Leyton Orient es, a una escala pequeña, algo chulo. Sí, durante la cuarentena organizaron un torneo del FIFA con clubes de todo el mundo. Atención al nombre que le pusieron, Ultimate Quarantine. Ultimate Quarantine. En lugar de Quarantine, Quarantine. ¿Sabes? Bueno. Porque viene del Ultimate Team, del FIFA. Sí, pero viene de cuarentena también. No, por eso. Quarantine. Genial. Bueno, con este torneo lograron reunir 80.000 libras, 60.000 que fueron destinadas a dedicar a clubes de la Football League que estuvieran en problemas financieros, 10.000 para la Organización Mundial de la Salud y otros 10.000 para Mind, que es esta organización benéfica. Mucha gente nos pregunta, en las camisetas de la Football League hay como un emblema, creo que es en la manga, ahora no sé si es en la manga, pero que es como una especie de mariposa, una especie de garabato. Y mucha gente nos dice, oye, ¿eso qué es? Bueno, es el logo de Mind, que es una organización benéfica
para... Centrada en la salud mental. Sí, efectivamente. Básicamente. Y, de hecho, el año por recaudar pasado... 10.000 libras también para Mind. Y el año pasado muchos también nos preguntasteis ¿por qué en todos los partidos de la Football League veo en los dorsales ese garabato en los nombres? Ah, pues es eso, en los garabatos. Y, no, pero también en las también mangas llevan llevan las mangas. cosas y tal, pero ese garabato en los dorsales es precisamente Sí, Mind. con Mind. Y ya veis que el Leyton Orient organizó, bueno, se unieron como de 17 países distintos, clubes. Apareció de repente el PAOK y equipos africanos y cosas así, jugaron todos y organizaron un torneo que acabó siendo benéfico, así que un aplauso para toda esa gestión de redes del Orient, que os recomiendo seguirles en Twitter porque es un equipo muy chulo por Twitter, pero no es lo único que hicieron, Ilie, porque tocaron FIFA y también tocaron Football Manager. Claro, efectivamente, como club respetable donde los haya, pues además del FIFA, que ya sabéis que es un entretenimiento pues, para gente más joven, también jugaron al Football Manager, que ya no es un entretenimiento, es un simulador para gente que quiere entrar en profundidad en, bueno, pues en el realismo y en la complejidad de la gestión de un equipo de fútbol. El caso es que durante la pandemia, en que se pospusieron varias jornadas, jugaron con los fans al Football Manager los partidos que estaban aplazados. Es decir, hoy tenemos que jugar contra pues, el Aldershot. Bueno, pues vamos a jugar contra el Aldershot en Football Manager. Entonces, lo que hacían es que a través de Twitter los fans elegían la formación, elegían la alineación e incluso durante el partido les daban la oportunidad de elegir qué tácticas, qué modificaciones harían en la partida. Y hubo polémica. Hubo polémica porque los propios fans no se pusieron de acuerdo sobre qué sistema usar. Hubo un empate técnico en la votación en Twitter entre el 4-4-2 y el 4-3-3. Y al final tuvo que ser el manager el gestor de la cuenta el que decidió que iban a jugar con un 4-4-2. Muy bien, pero pues, bueno, clásico. Esto vemos también que puede salir un poco rana el tema de dar control total a los aficionados porque acaba habiendo un empate en los planteamientos. Además de eso, también nos tenemos que hablar del Supporters Trust, que es muy activo, que también intenta cuidar mucho la comunidad, y un buen ejemplo es un gesto que tuvieron con un fan que desde pequeño había ido a Brisbane Road y había apoyado al Leyton Orient, pero después de una negligencia médica y de una operación fallida de espalda, se quedó el resto de su vida postrado en una cama y solo podía seguir al club a través de la televisión y a través de la web. Bien, pues cuando se enteraron de su historia, el Supporters Trust junto con el club se encargaron de llevarle a Alan Comfort, que es uno de los tipos con el mejor nombre del mundo. Alan Comfort, porque te da comfort. Te da paz. Alan Comfort. Qué gusto. Es un nombre mullidito, Alan Comfort. El caso es que Alan Comfort es un futbolista, exfutbolista del Leyton Orient, que fue allí pues, a tener una charla con él y al parecer al hombre le hizo mucha ilusión. Y de paso os contamos la curiosa historia de Alan Comfort. Se retira a los 25 años por una grave lesión y se ordena sacerdote. Y se convirtió en capellán durante un montón de años del Leyton Orient. Sí, estamos hablando de un club que tiene un capellán oficial, así como el Manchester United tiene tractor oficial, el Leyton Orient tiene capellán oficial. Yo me quedo con el capellán. Claramente, que es Alan Comfort y que, bueno, pues es un capellán que además es exjugador del club. Yo creo que reúne las condiciones óptimas para ser capellán oficial de un club. Impecable, macho. Sí, señor. Además de eso, también el Supporters Trust hace algo muy interesante relacionado con la historia del club, que estas iniciativas me gustan. Claro, esto está muy bien porque el Supporters Trust, que es muy activo, el Supporters Trust del Leyton Orient, también organiza un partido de fútbol anual contra el Homerton College, del que eran miembros los fundadores del club. Los fundadores del club salían de ese Homerton College, así que anualmente se celebra ese partido amistoso para, digamos, rememorar o recordar o honrar la tradición y la fundación del club. Y finalmente el Supporters Trust también ha donado dinero al AFC Leyton, que es el equipo femenino de la zona, para contribuir a su desarrollo y sostenibilidad. Así que ya veis que por parte de los fans y por parte de la gestión en redes del club, de su comunicación y demás, estamos ante un club bastante especial. Y ya por último, vamos con el último de los 10 puntos de por qué el Leyton Orient es vuestro nuevo equipo favorito. Ili, este nos encanta, con este nos vemos identificados, pero nos vemos identificados a un nivel mucho, quiero decir, a otra dimensión. Cuando un aficionado del West Ham o del Newcastle dice somos unos perdedores, te aparece uno del Leyton Orient y dice un momento, dejadme hablar a mí. Porque no tenéis ni idea de lo que es ser un perdedor. Porque sois amateurs de la derrota. Exacto. Yo soy qué un bonito. profesional. Eres un amateur de la derrota. Qué bonito. Yo soy un profesional. Tú eres una persona
que simplemente sufres una pequeña herida y ya crees que te estás desangrando. Bueno, a mí me han cortado las 2 piernas. Claro, te han cortado las 2 piernas y de hecho soy un holograma, estoy muerto. Bueno, el mayor hito de la historia del Leyton Orient fue cuando lograron alcanzar las semifinales de la FA Cup en 1978, cuando cayó finalmente eliminado por el Arsenal. Y por cierto, esa FA Cup la ganó el Ipswich Town. Es verdad. Que es una cosa curiosa que ya os decía. Es verdad. En toda su historia, el Leyton Orient solo ha conseguido pasar una temporada en la primera división. Una temporada que fue en 1962-63. Ascendió como segundo clasificado en segunda división, pero bajó inmediatamente al año siguiente, por eso estuvo una sola temporada, como 22º. Y recordad que luego, pocos años después, en el 66, estaban con un cubo pidiendo dinero por la calle. Así que os podéis imaginar lo que es la historia turbulenta del Leyton Orient. Pero nos hemos dejado para el final la historia definitiva de lo que es un perdedor por definición. Atención a este nombre, quedaos con él, Albert Pape. Sí. Nos vamos, Ilie, a febrero de 1925. El Leyton Orient se tiene que enfrentar en Old Trafford al Manchester United. Y aquí llega una de las mayores historias de perdedores que hemos visto en toda nuestra vida. Sí, básicamente, bueno, pues fue un robo a plena luz del día. Increíble. Fue un robo a plena luz del día. Esta es una de las historias más famosas del fútbol inglés, ¿vale? Tiene que ver con el Leyton Orient, pero es una historia muy famosa en general del fútbol inglés. Como bien decía Nacho, en febrero de 1925, el Leyton Orient va a visitar Old Trafford para enfrentarse al Manchester United, que acababa de vender a su delantero Willie Henderson. Así que necesitaba fichar un sustituto, pero no conseguía cerrar ningún acuerdo con ninguno de los otros clubes con los que estaba negociando. Así que se reunieron con los O's, con el Orient, y ficharon al delantero de los O's, que era Albert Pape, que era el protagonista de esta historia. El mismo día del partido por unas 1000 libras. Es decir, el Leyton Orient llegó ahí, ¿no? Llegó al Trafford y dijo, hola, ¿qué tal? Venimos a jugar. Muy bien, ¿qué os iba a decir? A ver, venís a jugar todos menos este. Este chico de aquí, ¿cuánto queréis por él? No, si es que lo necesitamos porque vamos a jugar ahora. Que sí, pero ¿cuánto queréis? Claro, entonces... Bueno, pues dame 1000 libras. Bueno, claro, pero es mi jugador. Bueno, toma 1000 libras y cállate la boca. El caso es que pensad que en aquella época había que hacer todo un papeleo con la FA y con la Football League que tardaba, pues por ejemplo, tenías que mandar un telegrama y a ver cuánto tardaba. Es verdad que se cuenta en aquella época que el Manchester United esperó en la estación de tren al tren procedente de Londres para decir, oye, esto vamos a resolverlo ya rápido. Bueno, el traspaso no se cerró oficialmente hasta una hora antes del partido entre Manchester United y Leyton Orient. E Ilie, nuestro amigo Pape, estaba convocado como titular en la alineación del Leyton Orient. Sí, Pape era uno de los titulares en el Orient, pero acabó jugando en el equipo rival. El Leyton Orient llegó con 11 futbolistas a Old Trafford y saltó al terreno de juego con 10. Dijo, hola, ¿qué tal? No, venimos aquí 11. No, ahora ya sois 10 porque os hemos fichado a uno. Bueno, pues pondremos a Benjamin. Es una estrategia innovadora para ganar partidos. Es cierto. Que es fichar a los jugadores que llegan con el equipo rival. De hola, ¿qué tal? Venimos a jugar, mira, vamos a fichar a 5 y... ¿Sabéis que compramos el club? Y ya está, y compramos el club directamente. Para acabar de redondearlo, por supuesto, el Leyton Orient perdió el partido, el Orient perdió el partido por 4-2 y, sorpresas de la vida, uno de los 4 goles del Manchester United fue obra de Albert Pape. Es decir, podemos decir que Albert Pape llegó a Old Trafford como jugador del Leyton Orient y una hora después estaba marcándole goles al Leyton Orient con el Manchester United. Es increíble. Es la mayor historia de perdedores prácticamente de la historia. Es que es difícil superar esta historia. Muy difícil. Bueno, muchachos, prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Ya veis que también es un club perdedor y eso a nosotros nos gusta especialmente. Pues sí. Así que también es una buena razón para seguir al Leyton Orient. Hasta aquí nuestro vídeo de repaso sobre una breve historia de los O's a través de sus éxitos, sus fracasos, sus curiosidades, su surrealismo. Sí, más sus fracasos que sus éxitos, que no han sido muchos. Sus hostias en el vestuario. También, que también hay alguna que otra. Así que ahora esperamos que os haya gustado y nos lo hagáis saber en comentarios. ¿Os ha convertido ahora el Leyton Orient en vuestro nuevo equipo favorito? Pues hacérnoslo saber en comentarios. Ya tiene muchos, ¿eh? Hombre. Además en League 2 ahora hay pelea, porque están Harrogate, Barrow y Leyton Orient. Pero te decantas. Estoy seguro de que son de partes diferentes del país. Hay mucha gente que está buscando su equipo del fútbol inglés y ha visto y ha dicho, un momento, londinense, con toda esta historia surrealista, camisetas bonitas, además, no lo hemos dicho, pero un escudo muy chulo. Muy chulo. Oye,
Leyton Orient. Es molón. Pues os esperamos aquí en comentarios para que nos digáis qué os ha parecido este vídeo, que ya sabéis que a nosotros nos encanta hacer vídeos sobre clubes modestos, y además si os ha gustado ya no solo tenéis el botón de like, tenéis el botón de unirse para haceros miembros de la Media Inglesa a cambio de ventajas fresquísimas, insignias y emojis para los comentarios, para los chats en directo, horas de vídeos exclusivos, directos exclusivos para miembros, todos en la membresía de la Media Inglesa. Pero dirás, ¿aquí se acaba todo? ¿Aquí se acaba todo? No. ¿Cómo se va a acabar todo? ¿Cómo se va a acabar También todo? tenemos la mediainglesa.shop para tazas se como acaba esta, todo. para polos de la Media Inglesa. No se acaba todo, El hombre. polo del ¿Dónde Hungerville, vas? No, camisetas no de se la acabó Media todo, se Inglesa. acabó todo. Incluso No, nada que ver. culturízate un poco. Lee, hombre, lee un poquito. libro de Iliolear. Lee un poquito, El libro de hombre. Iliolear en la mediainglesa.shop. Que no todo es fútbol en la vida, hombre, que también hay literatura. Joder. Ahora, todos a las redes del Leyton Orient a decirles, hey, vengo del vídeo de la Media Inglesa. Como hicisteis con el vídeo de Terelu y María Teresa Campos, como habéis hecho con el vídeo del Pepino, no sé si lo has visto, Sí, lo he visto. pero ya han invadido también el de Como un Pepino, Sí, sí. pues vamos a las redes del Leyton Orient a decirles que venís de nuestra parte. Y ya, pues, que sea lo que sea. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.